En un pequeño pueblo apartado, al borde de un oscuro bosque, se encontraba una iglesia antigua, cuyas piedras desgastadas contaban historias de fe, pero también de secretos oscuros. Durante generaciones, los habitantes del pueblo habían acudido a esa iglesia para encontrar consuelo, pero ninguno de ellos sabía que en sus cimientos se ocultaba algo terrible. El padre Miguel, un hombre de rostro severo y ojos hundidos, había sido el párroco de esa iglesia durante más de 30 años. Su devoción era incuestionable, pero había algo en él que siempre inquietaba a los fieles. Tal vez era su silencio implacable o la forma en que evitaba ciertas preguntas. O quizás era el hecho de que nunca permitía a nadie entrar en los sótanos de la iglesia, un lugar que parecía envolver la estructura con una oscuridad palpable. Los rumores comenzaron a esparcirse en el pueblo cuando, a altas horas de la noche, algunos vecinos aseguraron haber escuchado ruidos extraños provenientes de la iglesia. Eran sonidos que no podían describirse fácilmente, gruñidos profundos, como los de un animal salvaje, seguidos de lamentos que parecían humanos, pero que estaban cargados de un sufrimiento tan puro que helaba la sangre. Una noche, un joven llamado Andrés, intrigado por los rumores, decidió descubrir la verdad. Armado con una linterna y su escepticismo, se dirigió a la iglesia después de la última misa. Las puertas de la iglesia estaban cerradas, pero una ventana lateral, parcialmente rota, le permitió colarse adentro. El interior de la iglesia estaba en penumbras, y el silencio era abrumador. Andrés se dirigió hacia la puerta que llevaba al sótano, el lugar prohibido que tanto había alimentado su curiosidad. Para su sorpresa, la puerta estaba entreabierta. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a descender por las escaleras de piedra, que crujían bajo su peso. El aire se volvía más denso y frío a medida que bajaba, y un olor acre, como a sangre seca y azufre, llenó sus pulmones. Al llegar al fondo, Andrés se encontró en una cámara amplia y oscura, iluminada solo por unas pocas velas. En el centro de la sala había una figura encorvada, envuelta en cadenas que brillaban con un resplandor tenue. Era una criatura monstruosa, cuya piel era gris y dura como la roca, con alas atrofiadas y garras que raspaban el suelo de piedra. Pero lo más aterrador eran sus ojos, 2 pozos negros que parecían devorar la luz, llenos de odio y sufrimiento. La criatura emitió un sonido gutural al notar la presencia de Andrés, pero antes de que pudiera moverse, una voz grave resonó desde las sombras. «No debiste haber venido aquí, hijo mío», dijo el padre Miguel, emergiendo de la oscuridad con un rosario en la mano. Andrés se giró, sobresaltado. «¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí, padre?» El sacerdote no respondió de inmediato. Se acercó a la criatura y con un gesto firme apretó el rosario. Las cadenas que envolvían a la bestia brillaron más intensamente, y ésta retrocedió, emitiendo un gruñido de dolor. «Este demonio fue atrapado hace siglos», comenzó a explicar el padre Miguel, sin apartar la vista de la criatura. «Es una de las antiguas bestias enviadas para tentar y destruir almas. Los primeros sacerdotes que construyeron esta iglesia lograron capturarlo y lo encadenaron aquí, bajo tierra, donde su maldad podría ser contenida». Andrés dio un paso atrás, horrorizado. «¿Por qué lo tienes aquí? ¿Por qué no lo destruyeron?» «Porque no se puede destruir», respondió el padre, su voz llena de una resignación aterradora. «Solo se puede contener. Mi deber, y el de todos los que han servido en esta iglesia antes que yo, ha sido mantenerlo prisionero. Pero con el tiempo, las cadenas se debilitan, y el demonio se fortalece. Cada año que pasa, mi fe es lo único que impide que se libere». El padre Miguel, con su semblante marcado por los años y las cargas que llevaba en su alma, decidió que era hora de contar la historia a Andrés. Hace muchos siglos, en la misma tierra donde se alza la iglesia, existía un asentamiento próspero. La comunidad vivía en paz, pero había algo en el bosque que los rodeaba, algo que infundía un miedo profundo. Las historias de ese tiempo hablaban de un ser oscuro que habitaba en las profundidades del bosque, una criatura que acechaba en las sombras y que se alimentaba de la desesperación y el sufrimiento de los humanos. Este ser, conocido solo como Asmodai, era un demonio de los más antiguos y poderosos, nacido del odio y el caos. Asmodai no solo se contentaba con cazar a los que se atrevían a adentrarse en el bosque. Con el tiempo empezó a salir de su refugio,
atraído por las almas de los habitantes del asentamiento. Al principio, las desapariciones eran esporádicas. Un cazador, un viajero, un niño que se alejaba demasiado del hogar. Pero pronto, el demonio se volvió más audaz. Las noches se llenaron de gritos de terror, de puertas golpeadas y ventanas rotas por garras que buscaban entrar. El terror se apoderó de la comunidad. Nadie sabía cómo detener a la criatura. Los animales comenzaban a huir del lugar, las cosechas se marchitaban, y una oscuridad palpable parecía envolver el asentamiento, como si la luz misma se desvaneciera en presencia de la bestia. Fue en este tiempo de desesperación que llegaron al asentamiento un grupo de sacerdotes, hombres enviados por la iglesia, que habían oído hablar del mal que asolaba la tierra. Eran sacerdotes guerreros, expertos en los ritos más antiguos, conocedores de secretos que solo los iniciados podían manejar. Estos hombres no eran los típicos curas de parroquia, eran exorcistas de la más alta orden, entrenados para enfrentar a los demonios más poderosos. Liderados por un hombre de fe inquebrantable llamado Padre Abelard, el grupo comenzó a estudiar las antiguas escrituras y a hablar con los pocos supervivientes que habían visto al demonio y sobrevivido. Supieron entonces que no estaban lidiando con un ser común. Asmodai era un demonio que había caminado por la tierra desde tiempos inmemoriales, un príncipe del infierno, cuyo poder había crecido con cada alma que devoraba. Conscientes de que un enfrentamiento directo sería suicida, los sacerdotes idearon un plan para atrapar a la bestia. Durante semanas realizaron ritos de purificación en el asentamiento, preparando el terreno. Utilizaron símbolos sagrados, escritos en una lengua tan antigua que incluso ellos apenas la comprendían, y crearon trampas místicas diseñadas para atrapar al demonio en su forma corpórea. El plan culminó en una noche sin luna, cuando la oscuridad era tan densa que parecía un manto de muerte sobre la tierra. Los sacerdotes sabían que esa sería la noche en que el demonio vendría con toda su furia, pues lo habían estado provocando, haciéndolo creer que el asentamiento estaba completamente indefenso. Padre Abelard y sus compañeros se escondieron en los rincones más oscuros del asentamiento, sus manos firmemente cerradas alrededor de crucifijos de plata y recipientes llenos de agua bendita. Esperaron en silencio, escuchando los sonidos del viento que traía consigo el olor a azufre y putrefacción. Finalmente lo vieron. Asmodai apareció en el centro del asentamiento, emergiendo de las sombras como una entidad de pesadilla. Su forma era cambiante, una amalgama de humo y carne, con cuernos que parecían perforar el cielo y garras tan largas que raspaban el suelo. Sus ojos, dos carbones ardientes, brillaban con un odio tan profundo que hacía que los corazones de los sacerdotes se paralizaran por un instante. De su boca surgían susurros en una lengua olvidada, palabras que corrompían el aire y hacían que las velas parpadearan y se apagaran. El demonio se movió por el asentamiento, buscando almas para devorar. Pero cuando llegó al lugar donde los sacerdotes habían preparado su trampa, los símbolos sagrados se activaron. De la tierra emergieron cadenas brillantes, forjadas con el hierro de antiguos artefactos religiosos, que se enrollaron alrededor del demonio, atrapándolo en su forma física. Asmodai rugió con una furia que sacudió la tierra misma, pero las cadenas, reforzadas por la fe y la magia, lo sujetaron con fuerza. Padre Abelard se acercó entonces con un grimorio antiguo en las manos. Comenzó a recitar un exorcismo tan antiguo que sus palabras parecían resonar en el mismo tejido de la realidad. Mientras lo hacía, las cadenas se apretaron aún más, arrastrando al demonio hacia el suelo, mientras las cadenas místicas se cerraban alrededor del demonio Asmodai. Padre Abelard recitaba con fervor las palabras del exorcismo, pero a medida que el demonio sentía su cuerpo físico siendo aprisionado, comenzó a reír, una risa gutural y escalofriante que resonaba en las paredes del asentamiento. Era un sonido que mezclaba odio y burla, una risa que parecía vibrar en el aire, cargada de una maldad tan antigua que los propios sacerdotes sintieron un escalofrío recorriendo sus espinas dorsales. ¿Crees que tus palabras me encadenarán para siempre, Abelard?, escupió Asmodai con un tono impregnado de desprecio. ¿Crees que tu fe, tan frágil como el cristal, es suficiente para contener mi poder? Padre Abelard no dejó de rezar, sus palabras continuaron fluyendo, pero una duda oscura comenzó a sembrarse en su corazón. Asmodai lo notó, y su risa se intensificó, retumbando como un trueno maligno.
Eres un tonto, Abelard. Crees que la fe es tu fortaleza, pero tus ovejas son débiles. No todos aquí creen en tu Dios como tú lo haces. Sus ojos ardientes recorrieron a los otros sacerdotes, buscando la debilidad en ellos como un lobo hambriento olfatea a la presa más fácil. En ese instante, Asmodai se detuvo en uno de los sacerdotes, un joven llamado Mateo. A pesar de su entrenamiento, Mateo estaba paralizado por el terror. Su cuerpo temblaba y sus ojos evitaban la mirada ardiente del demonio. Asmodai sonrió, mostrando sus colmillos afilados como dagas. «Este cordero está perdido, Abelard», dijo el demonio, su voz impregnada de una oscura satisfacción. «Su fe es tan débil que puedo saborearla. Puedo sentir el miedo corrompiendo su alma. ¿Quieres ver cómo devoro su espíritu?» Antes de que Padre Abelard pudiera reaccionar, Asmodai, aún encadenado, se abalanzó con una rapidez sobrenatural sobre Mateo. Las cadenas se tensaron, pero el demonio, con una fuerza descomunal, logró acercarse lo suficiente. Sus garras, afiladas como cuchillas, agarraron la cabeza del joven sacerdote, y sus colmillos se hundieron en su rostro con una precisión monstruosa. Con un sonido nauseabundo, Asmodai desgarró la mandíbula de Mateo en un solo y brutal movimiento. La sangre brotó en un torrente, empapando el suelo de piedra y las ropas del demonio. El grito de agonía de Mateo fue sofocado por la brutalidad del ataque, sus ojos abiertos en un pavor absoluto, mientras su vida se extinguía en cuestión de segundos. El resto de los sacerdotes quedaron petrificados. El horror se apoderó de sus corazones mientras veían a su hermano ser desmembrado de manera tan violenta y blasfema. Asmodai, con la mandíbula ensangrentada de Mateo aún en sus colmillos, se giró hacia Abelard, sus ojos ardiendo con un fuego infernal. «¿Ves, Abelard?», gruñó el demonio, su voz vibrando con un poder oscuro. «Tu fe es inútil si los que te siguen no comparten tu convicción. Cada alma débil que traes a este mundo es una puerta para mi regreso. Puedes encadenarme hoy, pero siempre habrá una grieta por la que me deslizaré, una sombra en la que habitaré. Y cuando me libere, lo que he hecho hoy será un simple susurro comparado con el grito de terror que desataré». Padre Abelard, con el corazón palpitando y el rostro empapado en sudor, luchó contra el pánico que amenazaba con consumirlo. Sabía que si cedía al miedo, todo estaría perdido. Apretó el rosario en su mano, sintiendo la fuerza de su fe fluir a través de él. «En nombre de Dios Todopoderoso, te ordeno que te sometas». Las cadenas sagradas se apretaban alrededor de Asmodai. El demonio lanzó un grito infernal, un grito que mezclaba dolor con una risa burlona que helaba la sangre de los sacerdotes presentes. Padre Abelard continuaba con el exorcismo, pero la voz del demonio se elevó, interrumpiendo sus oraciones con palabras impregnadas de una maldad tan pura que parecía corroer el aire a su alrededor. «¡Ja! Tu oveja ha fallado, Abelard», vociferó Asmodai, sus ojos llameantes girando hacia otro de los sacerdotes, un hombre llamado Juan. «Mira cómo el miedo se aferra a él. Su alma ya es mía». El rostro de Juan se tornó pálido. Sus manos temblaban mientras intentaba mantener su crucifijo en alto, pero el terror había tomado control de su cuerpo. Asmodai, con una sonrisa macabra, continuó con su burla. «¿Crees que estas cadenas pueden retenerme cuando uno de los tuyos es tan débil? Mira cómo la tierra misma lo rechaza». En ese instante, el suelo bajo los pies de Juan comenzó a temblar. Las piedras se agrietaron y de las profundidades surgieron manos esqueletizadas, sus huesos desnudos y afilados, saliendo de la tierra como si fueran sombras sólidas. Las manos esqueléticas se aferraron a los tobillos de Juan con una fuerza implacable, tirando de él hacia abajo, mientras el sacerdote gritaba en pánico. «¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame!», imploró Juan, su voz rota por el terror. Pero Asmodai, alimentándose del miedo, se lanzó hacia él con una velocidad infernal, sus cadenas chirriando y vibrando bajo la tensión. «Aquí termina tu fe, sacerdote», susurró Asmodai, su voz impregnada de un deleite cruel. Con una precisión aterradora, el demonio alzó una mano, cuyas garras afiladas brillaban con una oscuridad profana, y las hundió sin piedad en los ojos de Juan.
El sacerdote soltó un grito que resonó entre los demás en lo más profundo de sus corazones, un sonido cargado de agonía y horror. Asmodai, con un retorcido placer, giró sus garras dentro de las cuencas vacías. Mientras los otros sacerdotes observaban horrorizados, el cuerpo mutilado de Juan, desprovisto de sus ojos, seguía moviéndose débilmente. Su pecho se agitaba de manera errática y un gemido gutural, apenas humano, escapaba de sus labios destrozados. A pesar de las heridas espantosas que había sufrido, su vida aún se aferraba con una terquedad casi sobrenatural, como si el alma misma de Juan estuviera atrapada en un tormento interminable. Asmodai, alimentado por la desesperación y el dolor que impregnaban el aire, se deleitaba con el sufrimiento del sacerdote. Con una fuerza que parecía emanar de los abismos más profundos del infierno, el demonio se liberó momentáneamente de la tensión de las cadenas sagradas que lo contenían. Su rostro se torció en una sonrisa burlona, mostrando colmillos ensangrentados que brillaban a la luz parpadeante de las velas. «Veo que aún respiras, cordero débil», susurró Asmodai, su voz resonando con un eco antinatural. «Déjame mostrarte el verdadero poder del infierno antes de que te consuma por completo». El demonio, con una velocidad imposible, se lanzó sobre el cuerpo agonizante de Juan. Sus garras, afiladas como cuchillas infernales, se hundieron profundamente en la carne del sacerdote, atravesando huesos y músculos con facilidad espantosa. Con una fuerza que podría compararse con la de 1000 hombres, Asmodai tiró de las extremidades de Juan, separando su cuerpo en dos con un crujido grotesco y sobrenatural. La sangre brotó salpicando a los otros sacerdotes que miraban, incapaces de moverse o siquiera de gritar. El cuerpo de Juan se partió en un acto de brutalidad pura, y su último aliento fue un gorgoteo de puro horror. Asmodai, con una expresión de satisfacción diabólica, alzó los restos destrozados de Juan por un momento, como si mostrara su obra a los aterrados espectadores. Luego, arrojó los pedazos del cuerpo sin vida al suelo, la sangre aún goteando de sus garras, y se volvió hacia los otros sacerdotes. ¿Es esta la fe que protege a los tuyos, Abelard?, se burló el demonio, su voz llena de un odio insondable. Incluso los más fieles pueden ser quebrados y convertidos en meros juguetes en manos del infierno. Padre Abelard, sintiendo el peso de la desesperación, redobló sus oraciones, su voz temblando pero firme. Sabía que si no terminaba el ritual, Asmodai desataría una masacre inimaginable. Las cadenas respondieron a la renovada fe de Abelard, brillando con una luz divina que finalmente comenzó a arrastrar al demonio de vuelta hacia la tierra, empapada de sangre y carne humana. Asmodai, aún riéndose de manera burlona, su voz, distorsionada y casi ininteligible, comenzó a mutar en una serie de tonos y modulaciones que no eran simplemente una mezcla de sonidos humanos, sino algo mucho más oscuro y antiguo. «No sabéis lo que hacéis», rugió Asmodai, pero su voz comenzó a descomponerse en múltiples ecos simultáneos. Cada palabra parecía desintegrarse y reformarse en un coro de voces infernales, cada una resonando con un poder y una maldad que parecía desbordar la realidad. Las voces comenzaron a amalgamarse en una cacofonía que llenó el lugar, una mezcla de susurros y gritos, cada uno de ellos con un timbre y una cualidad distinta, como si estuvieran tratando de comunicarse entre sí en un lenguaje que estaba más allá de la comprensión humana. «Siento la llegada de un poder aún mayor, una sombra más oscura», gritó una de las voces, resonando con una autoridad que parecía hacer temblar los mismos árboles espectadores de tan mal. «No puedo ser contenido por estas cadenas. Él vendrá, y cuando lo haga, será el fin de todo lo que conocéis». El suelo comenzó a temblar, mientras Asmodai seguía hablando en su retórica infernal. La tierra parecía vibrar con una energía oscura, y las velas que sostenían los sacerdotes parpadeaban violentamente, proyectando sombras que se movían de manera errática, como si intentaran escapar del mal que se desataba. «Heraldo del caos, escucha mi llamado», clamó Asmodai, en una voz que parecía ser una mezcla de múltiples entes hablantes al unísono. «La hora ha llegado, que el portador de la ruina despierte y reclame su dominio».
Las palabras parecían convocar una presencia que iba más allá de Asmodai mismo. Los sacerdotes, aterrados, sintieron una oleada de frío y oscuridad que parecía penetrar hasta lo más profundo de sus huesos. La atmósfera se volvió densa, cargada con una sensación de presagio tan abrumadora que el aire parecía volverse sólido. De repente, las voces se unieron en un grito que resonó como un trueno infernal, un eco tan potente que parecía sacudir la propia estructura del mundo. Las paredes del mismo aire crujieron, y una grieta comenzó a formarse en el suelo, emitiendo un brillo rojo ominoso desde las profundidades. «El Señor del Abismo vendrá por todos vosotros», bramó una voz que era la culminación de todas las voces infernales combinadas. «Los cimientos de vuestro mundo temblarán bajo su peso, y la oscuridad que viene será más grande que cualquier cosa que hayáis conocido». Mientras Asmodai continuaba su invocación con un frenesí de desesperación y odio, la grieta en el suelo se ensanchó, dejando ver un pozo de oscuridad insondable que parecía llamar a lo más profundo del infierno. El miedo en la noche alcanzó su punto máximo, y los sacerdotes, sabiendo que enfrentaban algo que trascendía todo lo que habían conocido, se aferraron a su fe con una fuerza renovada, redoblando sus oraciones para reforzar el sello. Finalmente, las cadenas emitieron un destello de luz divina que comenzó a sofocar las voces infernales. La grieta en el suelo comenzó a cerrarse, y la oscuridad retrocedió ante la luz sagrada. Las voces de Asmodai se desvanecieron en un eco último, cargado de odio y frustración. «¡Rápido! Debemos asegurar estas cadenas antes de que sea demasiado tarde», gritó Abelard, su voz resonando con una autoridad que trataba de imponerse sobre el miedo. Mientras los sacerdotes se movían frenéticamente, el suelo donde pisaban temblaba. Asmodai, aún atrapado por las cadenas, parecía absorber y amplificar la desesperación que emanaba de los sacerdotes, su risa distorsionada llenando el espacio con un eco cruel. Los sacerdotes se apresuraron a clavar estacas de madera reforzadas en las anclas de las cadenas que sostenían al demonio. Cada estaca estaba cubierta con runas sagradas y símbolos de protección, grabadas con la esperanza de que pudieran reforzar el poder que contenía a Asmodai. Las estacas eran de una madera antigua, imbuida con oraciones y bendiciones destinadas a resistir el poder oscuro. Con un último grito de esfuerzo, los sacerdotes clavaron las estacas profundamente en el suelo y en las cadenas, asegurando las correas místicas que rodeaban al demonio. La tierra temblaba bajo la presión, y el brillo de las estacas parecía intensificarse, proyectando una luz dorada que contrastaba con la oscuridad que emanaba de Asmodai. El demonio, sintiendo la presión de las estacas y la resistencia renovada, rugió con una furia aún mayor. Sus garras rasgaban el aire, intentando encontrar cualquier fisura en el escudo espiritual que había comenzado a formarse. La tierra se abría a su alrededor, y las sombras parecían agitarse como si intentaran escapar de la fuerza que se estaba ejerciendo sobre ellas. «¡No podéis detenerme!», bramó Asmodai, su voz llena de un odio casi palpable. «Buscad en el vacío, y veréis que no hay refugio para vosotros». Pero a medida que las estacas se asentaban firmemente en su lugar, una onda de energía sagrada comenzó a expandirse desde las runas grabadas. La luz que emanaba de las estacas se intensificó, envolviendo las cadenas en un resplandor divino que parecía arder con un fuego purificador. Las voces distorsionadas del demonio comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por gritos de frustración y desesperación. Asmodai intentó una última vez abrir una grieta, pero las estacas y las cadenas no cedieron. La presencia ominosa que había amenazado con devorar el mundo parecía ser contenida, las sombras que rodeaban la cripta retrocediendo ante la luz sagrada. El suelo dejó de temblar y el eco de la risa infernal se extinguió, reemplazado por un silencio tenso pero esperanzador. Los sacerdotes, exhaustos pero aliviados, se miraron entre sí, sabiendo que el peligro inmediato había sido contenido, aunque el precio había sido alto. Padre Abelard, con la cara pálida y sudorosa, se arrodilló en el suelo, sus manos aún temblorosas pero firmes. «El demonio ha sido contenido, pero debemos estar preparados», dijo con voz cansada. «El mal no descansa, y esta noche hemos visto solo una fracción de lo que podría venir». Mientras los sacerdotes se preparaban para vigilar el sello y reforzar las protecciones,
Sabían que el sacrificio y la fe que habían mostrado esa noche habían evitado una catástrofe inimaginable. Andrés, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par, escuchaba con una mezcla de incredulidad y terror al padre Miguel. Andrés, entonces, preguntó, esa ente fue trasladada a este lugar, padre, con voz escalofriante y con miedo. Esta iglesia no fue construida sobre un simple lugar, fue construida sobre la misma prisión que retiene al demonio, dijo el padre Miguel. Andrés miró alrededor con ojos asombrados, su mente intentando asimilar la magnitud de la revelación. El padre Miguel, con voz cargada de una gravedad sombría. Cuando los primeros sacerdotes se enfrentaron a Asmodai, sabían que no podían simplemente destruirlo. En lugar de eso, tomaron una decisión aún más audaz. Construyeron esta iglesia para sellar al demonio aquí mismo, bajo la tierra que ahora pisamos. Miguel se acercó a una de las viejas paredes de la iglesia y las tocó con una mano temblorosa. Las piedras que forman esta cripta están imbuidas con el poder y las oraciones de aquellos que lucharon para mantener a Asmodai confinado. Cada piedra es un recordatorio y testigas de la batalla que libraron para mantenerlo encadenado. Miguel el sacerdote miró a Andrés con una expresión que combinaba solemnidad y un toque de misterio. Con una mano temblorosa sacó de su túnica un rosario antiguo que había estado oculto hasta ese momento. Los perlas de madera, desiguales y desgastadas, brillaban débilmente a la luz de las velas, y el crucifijo al final estaba embadurnado con una mezcla de sangre y aceite sagrado. Esto, dijo Miguel, su voz apenas un susurro, es el mismo rosario que el padre Abelard usó durante la confrontación con Asmodai. Andrés, con los ojos abiertos de par en par, se acercó para examinar el objeto con una mezcla de asombro y reverencia. ¿De verdad? ¿Es este el rosario que...? Miguel asintió, su rostro grave. Sí, Abelard lo usó en la batalla final contra Asmodai. Este rosario, con su madera astillada y su crucifijo marcado, ha sido testigo de una batalla que los ojos de los vivos apenas pueden concebir. Es un vínculo directo con aquella noche, un símbolo de la fe y el sacrificio. Miguel empezó a girar lentamente el rosario entre sus dedos, cada perla contando una historia silenciosa de dolor y esperanza. Cuando Abelard y los otros sacerdotes enfrentaron a Asmodai, este rosario fue un instrumento de gran poder. Mientras el padre Miguel guardaba el rosario, un sonido bajo y profundo comenzó a resonar desde las entrañas de la cripta. Las viejas cadenas que mantenían a Asmodai confinado empezaron a moverse, chirriando como si fueran a romperse bajo una presión indescriptible. El sonido era como un gemido metálico, lleno de una fuerza antigua y malévola que parecía estirarse desde las profundidades del abismo. Andrés se quedó helado, sintiendo el terror reptar por su espina dorsal. Las cadenas se tensaban y resonaban como si algo inmenso y oscuro luchara por liberarse. Y el aire en la cripta se volvió espeso, cargado con una energía palpable que hacía que los corazones latieran más rápido. El padre Miguel, manteniendo la calma a pesar de la evidente amenaza, se giró hacia Andrés con una mirada seria y urgente. «Andrés», dijo con voz firme, aunque llena de una gravedad que no podía ocultar, «lo que has visto y oído esta noche debe permanecer en secreto. La comunidad no está preparada para enfrentar esta verdad, y revelar lo que ha sucedido solo sembraría el pánico. Es nuestro deber protegerlos, incluso de la verdad». Andrés, todavía impactado por el sonido aterrador de las cadenas, asintió lentamente. Sabía que el padre tenía razón. El terror de lo que yacía bajo la iglesia era demasiado grande para que la gente común lo soportara. Sin decir una palabra, dio un paso hacia la salida, su mente aún procesando todo lo que había aprendido. Pero antes de cruzar el umbral de la cripta, Andrés se detuvo. Sintiendo una oleada de coraje y responsabilidad, se volvió hacia el padre Miguel. Con voz firme, aunque cargada de una determinación que no había sentido antes, dijo: «Padre, yo seré la próxima persona que portará el rosario, se lo prometo». El padre Miguel lo miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Había visto a muchos jóvenes pasar por la iglesia, pero en ese momento supo que Andrés era diferente. Había llegado a este lugar en la noche más oscura, había visto el mal encarnado y, a pesar del miedo, había elegido aceptar la carga.
Con una ligera sonrisa de aprobación, Miguel respondió: «Ya lo sabía, hijo. Por eso llegaste hoy hasta aquí. El destino te ha traído, y la fe te guiará en el camino que debes seguir». Andrés asintió, comprendiendo la magnitud de lo que acababa de prometer. Sin decir más, salió de la cripta, dejando atrás el sonido de las cadenas que seguían resonando en la oscuridad. Sabía que su vida había cambiado irrevocablemente esa noche. Había aceptado una responsabilidad que pocos podían entender, pero estaba decidido a cumplir su promesa, a proteger la comunidad de la oscuridad que acechaba bajo sus pies. El padre Miguel, mirando a Andrés desaparecer en la penumbra del pasillo, sintió una mezcla de alivio y esperanza. Sabía que el joven estaba destinado a grandes cosas y que el rosario y la batalla contra el mal ahora descansaban en manos que estaban dispuestas a enfrentar el horror que se escondía en las sombras. Queridos seguidores de historias y leyendas, en este relato hemos visto cómo la fe, el coraje y el legado de aquellos que nos precedieron se combinan para luchar contra fuerzas más allá de la comprensión humana. La promesa de Andrés de portar el rosario es un testimonio de la valentía que se necesita para enfrentar el mal, y nos recuerda que las batallas más importantes no siempre son visibles, sino que se libran en el silencio de la noche, bajo la superficie de lo que consideramos seguro. Queremos agradecer a todas las personas que forman parte de nuestro canal por su continuo apoyo y por ser parte de esta travesía a través de historias fascinantes que nos conectan con tiempos remotos, antiguos y misteriosos. Su presencia y participación hacen que cada historia cobre vida, y juntos exploramos los rincones más oscuros y misteriosos del pasado. Los invitamos a compartir nuestro contenido para que más personas puedan descubrir y disfrutar de estas historias que desafían la imaginación y nos transportan a otros mundos. Hasta pronto en nuestra próxima travesía